Bueno, hoy vamos a Total. hablar de un tema muy interesante que es el miedo y los traumas, los temores. Cómo identificar estos temores, qué hacen los miedos y qué dificultades vemos cuando una persona, digamos, le alberga el miedo. Y para ello vamos a entender de dónde viene el miedo, dónde nace el miedo, porque no sabemos que el miedo nace desde el instinto, ¿sí? Entonces, nosotros todos los seres humanos tenemos un instinto y entonces entre ese está el instinto de la supervivencia, el instinto de la alimentación, de la sexualidad y el miedo pues juega un papel muy importante en la parte del instinto. El Sí, miedo nunca va a desaparecer porque el miedo, como es parte del instinto, es necesario, ¿sí? Entonces, ¿qué se puede hacer con el miedo? El miedo se puede reprogramar, ¿sí? Entonces, enseguida ujú, vamos a hablar de qué es la reprogramación y cómo se puede trabajar ese miedo. Entonces, existen, digamos, cuatro grandes miedos ujú, que todos los seres humanos tenemos un miedo asociado. Entonces está el miedo a morir, el miedo a ser abandonado, el miedo a enfrentar y el miedo a perder. Entonces cada miedo tiene una serie de pequeños traumas que están asociados, ¿sí? Entonces, por sí, ejemplo, en mi caso, yo tenía el miedo a perder. Desde luego que yo no fui consciente de ese miedo hasta que la vida no me repitió una serie de experiencias donde me ujú, llevaba siempre a perder parejas, perder relaciones, perder economía, perder mi salud. Entonces, cuando un ser humano, en este caso yo, me pregunté, yo ya no quiero sufrir más, ¿qué es esto que me está pasando? ¿Por qué yo estoy sí, teniendo los resultados que estoy teniendo? Entonces en ese momento me doy cuenta que el miedo juega un papel muy importante en mi vida. Entonces la invitación a todos los seguidores es que se cuestionen si es primero si está sufriendo, si está en un sí, estado de sufrimiento o está en un estado de toma de conciencia. Si yo digo, sí, mira, yo estoy lleno de miedos, a mí me da miedo tomar una decisión, me da miedo enfrentar, yo soy una persona súper tímida, yo pienso, soy desconfiado, soy inseguro, soy muy orgulloso. Entonces la invitación es, vamos a tomar conciencia de cuál es el miedo que está gobernando mi vida y de dónde nace ese miedo. Marce, ujú, es muy importante comprender que cuando nosotros somos niños, de 0 a 6 años, se graba una información valiosísima. Y esa información es los traumas. Los traumas ujú, que nuestros familiares, es decir, nuestros padres, el entorno en el que yo vivo, la cultura, nos graban. Por ejemplo, fíjate, te voy a hacer un ejemplo muy chiquitito. Si tú ves pasando una cucaracha como madre y dices, ay, qué cosa tan espantosa, tan horrible, y coges una escoba y le empiezas a dar, y si tienes un niño delante, automáticamente el niño que no tiene una personalidad todavía definida, ve como una cucaracha, que es un ser maravilloso, que hace parte del universo y de la naturaleza, se total. le genera el trauma automáticamente. Ujú, Entonces, ujú, ¿cuántos traumas que nosotros tenemos en nuestra vida asociados? Miedo a la altura, miedo, yo qué sé, a volar, miedo a un montón de cosas, a ciertos animalitos. Y decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Dónde queda? ¿Dónde se instaura ese miedo? ¿Por qué yo tengo miedo a, por ejemplo, hablar en público? ¿En dónde se generó ese miedo? Todo tiene una sí, explicación, no un por qué, Marce, sino un para qué. Eso es muy importante, sí, saber para qué tengo yo ese miedo. Entonces, la respuesta es para, primero, autoconocimiento. ujú, Autoconocimiento. Esos miedos nos llevan a preguntarnos el porqué de las cosas, de por qué yo estoy sufriendo, por qué recojo los mismos resultados día tras día. Yo me esfuerzo y sigo perdiendo, yo me esfuerzo
y las cosas no me van bien, no tengo buena economía, no tengo buena salud, no tengo buenas relaciones. ¿Qué es lo que pasa? Soy una persona súper celosa porque no confío. Soy una persona, ¿Cómo, Juli, sí, cómo diferencio que lo que tengo, o sea, por ejemplo, las personas, pues, que acabaste de decir, celosas, o el miedo mío, que es un miedo que yo no sé, me llevó muchos años identificarlo, pues que lo logramos en la terapia contigo, que es el miedo a la muerte, ¿cierto? sí, 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 sí. Entonces, ¿cómo identifica uno que es un miedo, ¿cierto? Y no es un Sí, sentimiento de momento o que no está asociado a algo que está pasando. ¿Cómo pues hacemos muy para fácil, es identificar muy fácil, es muy fácil. Es simplemente observa los resultados que tienes en determinadas situaciones de tu vida, si son repetitivos? si son repetitivos. Entonces, por ejemplo, yo tuve dos pérdidas económicas, tuve cuatro relaciones muy importantes que hicieron parte de mi vida y las he perdido, ¿cierto? Entonces, cuando yo, digamos, dije, pero ¿y esto qué? Y perdí mi salud, yo tengo un tumor cerebral, para las personas que no saben, entonces llegué a un punto que se llama el punto de saturación, que es no sé vivir, no sé Ujú. vivir. Es decir, me creo que me sé todo, pero realmente no sé hacer nada. ¿Por qué? Porque Sí, no tengo buena fluidez económica, no sé hacer relaciones, no tengo una buena economía. Cuando yo me hago esa pregunta y digo, es que yo no sé vivir, es que no tengo ni idea cómo vivir en ese momento, empiezo un estudio para conocerme, quién es Julia, y a enfrentarme con ese ego que me hace creer que las cosas son como yo quiera y que tiene el control, que eso es totalmente equivocado. No tenemos el control de nada, no tenemos absolutamente el control de nada. Entonces, cuando yo me doy cuenta, por ejemplo, Marce, que yo perdía una y otra vez, ya llegó un momento donde dije, no, yo ya no quiero perder más. Estoy cansada de perder, estoy cansada de volver a empezar, no, tiene que haber otra manera de vivir que no sea sufriendo. Y entonces total. empiezo a descubrir cuál era, digamos, ese miedo que gobernaba mi vida. Entonces, como dije anteriormente, Marce, el miedo nunca desaparece, pero cuando yo soy Ujú. de cuál es mi miedo, cuáles son mis traumas, me pongo a trabajar conscientemente en ello, me pongo a trabajar. Y una de las herramientas más poderosas que nosotros tenemos y que es muy fácil, porque Marce, la sabiduría es algo muy fácil, que da muy buenos resultados, es decir, Sí. yo todo lo que enseño lo he verificado en mi vida. Ahora mis Ujú. indicadores y mis resultados están ahí, arriba. ¿Pero por qué? Sí. Evidentemente yo me he recogido y ayudo a otras Conciencia, personas, claro. les ayudo a salir de ahí. Entonces, cuando yo soy consciente de que tengo ese miedo, entonces volvemos a repetir, tenemos cuatro grandes miedos. El miedo a morir, el miedo a ser abandonado, el miedo a enfrentar y el miedo a perder. Cada uno tiene asociado, digamos, digamos, una emoción que es como, en el miedo a perder tenemos el orgullo, la superioridad, el perfeccionismo, somos personas que controladoras. En el miedo a enfrentar, por ejemplo, la mayoría de las personas son muy tímidas, les cuesta tomar decisiones, dudan demasiado, entonces tienen un rango. Por ejemplo, en el miedo a morir, que es tu miedo, son personas Sí. que les da asco muchas cosas, son asquerosientas, por naturaleza Hay son muy, unas, sí. y dicen, Muchas cosas me dan ganas de vomitar. claro, les da Sí. ganas de vomitar. Entonces, claro, ese es el miedo a morir. Está asociado Sí. a eso. Y entonces está el miedo al abandono. Y es ahí son las personas que son muy celosas, que son muy posesivas. Entonces, todo eso tiene una serie de emociones asociadas muy interesantes. Entonces, la Sí, bastante. invitación hoy es a preguntarte,
cómo están tus resultados, cuáles son tus indicadores y pregúntate, ¿cuál es mi miedo? ¿Y cómo puedo salir de ese miedo? Entonces, existe una manera que es reprogramando nuevamente. ¿Qué es la reprogramación? Es generar un nuevo hábito de pensamiento. Así de Sí, simple, generar un nuevo hábito de pensamiento, donde yo le digo a mi cerebro y a mis creencias, hey, deja de pensar siempre de esta manera y empieza a pensar de esta otra. Entonces, por ejemplo, yo que soy con el miedo a perder, entonces yo me repito, nada es mío, nada me pertenece, no retengo a nadie, nadie me retiene. Entonces, yo lo repito muchas veces, inclusive sí, para yo generar ese hábito, yo lo hice como 6 meses, todos los días, tiqui, tiqui, ta, tiqui, tiqui, ta. Y eso, ¿qué pasa? Que cuando viene una situación que a mí me da ese miedo a perder, yo ya no, el cerebro ya no coge, digamos, las creencias antiguas, sino sí. que coge las actuales. Maravilloso, Entonces, la maravilloso. invitación es, ¿a qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? Y bajo ese miedo, entonces voy a empezar a conocerme. ¿De dónde viene ese miedo? Por ejemplo, las personas con fibromialgia, la mayoría, la inmensa mayoría, tienen el miedo a ser abandonadas. Entonces, por eso ellas, las fibras musculares, entonces quieren que toda su familia, sus lazos familiares estén con ellas. Y entonces, ¿por qué? Porque tienen ese miedo a la soledad, a ser rechazadas. Entonces, son personas posesivas. Entonces, todo eso tiene una Qué explicación. locura, porque en estos días estábamos, pues hemos estado hablando mucho como de esas patologías, entonces hablamos de hipotiroidismo, hablamos de fibromialgia, Ajá, de endometriosis, de sí. ovario poliquístico, que Oh, wow. finalmente, pues todos, a ver, casi todos los problemas del aparato reproductor de la mujer obedecen a hormonas, a desórdenes Sí, hormonales, sí, sí, ¿cierto? sí. La fibromialgia sí obedece pues como al sistema nervioso, pero no sabía ese detalle. Me Pues imagino fíjate, que aquí todos tienen su... quiero hablarte de eso porque he venido pues como preparada para que la gente se vaya como con un esquema y diga, mira, este es mi miedo y tal. Entonces, mira, el miedo a perder, entonces el trauma asociado es la inseguridad y el orgullo, ¿vale? El miedo a Ujú. enfrentar, le hemos hablado anteriormente, el estado de inferioridad, que son personas con un bajo autoestima y también es de decir que detrás de la timidez hay mucha soberbia. Bueno, el miedo a ser abandonados tenemos la posesibilidad y los celos. Y el miedo a morir Sí, tenemos la desconfianza y la fobia. Entonces, te voy a decir qué enfermedades están asociadas con el miedo a perder. eso. Entonces tenemos la hipertensión, el infarto, Total. las anemias, las gastritis, las hemorroides, el estreñimiento, la diabetes, el hipertiroidismo, los tumores, las enfermedades autoinmunes, las alergias, el asma, los problemas de columna. Entonces, por ejemplo, las emociones asociadas al miedo a perder son la ira, el orgullo, la angustia, la agresión, el fanatismo, la impaciencia. Todas esas son las de miedo a perder. Y el miedo a enfrentar, tenemos enfermedades, hipertiroidismo, tumores Sí. prostáticos, baja función de la hormona de crecimiento, las adiciones, Ujú. alergias y la miopía. Y Voy a hacer un post con eso. Pues voy como a sí, resumir pues todo eso es eso y muy hago un post importante, para que sí. Y lo entonces, tengamos, que mira, está muy bueno. este cuadro te lo puedo pasar. Por ejemplo, los Sí, traumas asociados al miedo a enfrentar, tenemos la pena, el pudor, la apatía, la pereza, el rencor,
la timidez. Fíjate que es una información demasiado Muy valiosa. buena. Está muy Mira, buena esa información. el miedo a ser a ser abandonado. Tenemos tumores pancreáticos, cardiopatías, infecciones, gripas, bajas defensas, estreñimiento, problemas en las manos. Y entonces, Ujú. ¿cuáles son los traumas asociados? Odios, celos, dejadez, tristeza, vanidad, nostalgia, melancolía. Bueno, aburrimiento, baja autoestima, sobreprotección. Bueno, eso es todo. Y el miedo a morir, que es el tuyo. Entonces tenemos cálculos renales, Sí. hepatitis, Mm. amigdalitis, cefalea, dermatitis. Amigdalitis, vivía yo con amigdalitis cuando estaba pequeñita, con Bueno, razón. pues mira, patologías vesicales, reacciones alérgicas, problemas en los genitales y tuberculosis. Traumas asociados, asco, La terror, tuberculosis fobias, hoy día se llama, pues, lupus, es lupus. el Ya lupus, la gente, claro, claro. sí, ya se llama lupus, ya le pusieron otro nombrecito. Bueno, pues mira, Bueno, entonces ¿cuál esos son sigue? los miedos, esos no, ya Ya, son, ahí están ya los son cuatro. esos. Sí, esos son Está los bueno cuatro. hacer un post de eso. Entonces, sí, es muy importante como tener en cuenta cuál es el miedo asociado que tenemos. Esta información, desde luego, no es para creer, esta información es para verificar. Entonces, la Ujú. pregunta es, ¿cuáles son mis resultados? Hasta ahora volvemos a repetir, ¿cuáles son mis resultados? Y si yo veo que el miedo está gobernada, entonces me pregunto, ¿cuál es ese miedo? ¿Y de dónde viene? ¿De Ujú. en qué edad se, se hizo ese trauma? ¿Se grabó ese trauma? Sí, Y cómo yo he ido repitiéndolo uno tras otra. Y, y si yo ya no quiero volver a repetir ese patrón. claro, Entonces, esa es la total. invitación. Porque estamos Esa es en la constante invitación. construcción, construyéndonos todos los días. Hay mucho para hacer, Sí, uno tiene mucho para hacer. Pues qué gran escuela este planeta, porque tiene uno para hacer todo el tiempo tareas de cuerpo, mente, espíritu, por todos lados. Tiene uno pero cosas fíjate, para por hacer. ejemplo, las personas que no se alimentan bien, tiene mucho que ver con el miedo a enfrentar, porque tienen una autoestima muy baja. Inclusive Ujú. se dice que las personas que comen muy mal es una muerte lenta, es una muerte lenta. ¿Por qué? Porque estás ingiriendo alimentos que no son buenos para tu salud, Te estás estás ingiriendo matando. poca cantidad. Entonces, ¿qué es la bulimia? ¿Qué es estos problemas digestivos que hay ahora? Es eso. Yo no estoy siendo feliz con mi vida, entonces yo desarrollo un miedo a enfrentarme aquí, a la misma vida, a las mismas personas. Entonces no Sí, llamar enfrentar como enfrentamiento, sino como qué estoy haciendo yo para, para que este miedo gobierne mi vida. Y sí, volvemos a decir, el miedo nunca desaparece. yo también, cuando mi mamá se murió, que yo tenía 12 años, yo tuve anorexia y bulimia, pero era pues como con esa intención, como no, me quiero morir, entonces pues si no me puedo morir de ninguna manera, entonces me muero de hambre. Eso era lo que yo Claro, pensaba. claro, es que es así, es así. Y yo Ujú. conozco muchas personas por estar en esta posición al otro lado, escuchando muchas historias y puedo ver que una manera de quitarte la vida lentamente es no ser consciente de lo que comes, porque Total. todo lo que comemos pues afecta nuestra salud. Entonces, Sí, bueno, tú todo. eres una experta en eso, pero entonces lo que yo vengo a como a recalcarles con el miedo es que hay una posibilidad de mirar el miedo de frente, porque el Ujú. miedo nunca desaparece, Marce, el miedo siempre está presente, pero si yo Sí, tengo herramientas para reprogramarlo, créeme que ya cuando llegue ese miedo, yo le voy a decir, hola, ya sé que estás aquí y ya sé cómo reprogramarte para no tener los mismos resultados. sí. Yo Esa tengo es que la volver a invitación. trabajar
con mi audio. Eso es, eso es siempre, es decir, el trabajo siempre, Sí, siempre está ahí. Yo, por ejemplo, ya me aprendí mi reprogramación, pero yo yo siempre me había les digo a aprendido las un personas, pedacito, pues ya me olvidó. pero es muy importante, más que Ujú. comprender, más que hacer la reprogramación, es comprender de dónde se origina el miedo. Es decir, de Sí. dónde viene, en qué parte del cerebro se instala, en qué parte de mi historia de vida se generó ese trauma. Eso es Sí. fundamental, porque muchas veces reaccionamos, tenemos ira, tenemos odio, tenemos resentimiento, pero decimos, pero yo desde pequeña soy así, o fue que esta persona me está mostrando lo que yo tengo adentro. Ujú. Totalmente. Entonces es la pregunta. Muchas veces decimos, es que es el otro, ¿no? El otro me está enseñando lo que yo tengo adentro. Eso es sin más lo que viene a representar el otro y cuando yo veo y renuncio a cambiar el otro porque veo que el otro solamente me está mostrando un reflejo de lo que yo tengo adentro, entonces empieza lo que es el autoconocimiento y a tomar conciencia de quién soy y a qué Ujú. vine. Sí, Inclusive, por absolutamente ejemplo, cierto. el miedo baja las defensas de una manera bárbara y inclusive las personas que tienen cáncer, tienen tumores y les dicen, Ujú. vea, usted se va a morir dentro de un año, se va a morir dentro de tanto tiempo, desarrollan una metástasis en los pulmones, porque en los pulmones es el centro del miedo. Y el Ujú. miedo es el opuesto al amor. Entonces, donde hay miedo, no hay amor. ¿Y qué es el amor? El amor es todo. Entonces, el amor no es un sentimiento como nos han vendido. El amor es la fuerza que mueve todo y a la vez nada. Entonces, el Ujú. amor es la capacidad de yo comprender por qué estoy aquí, cuál es mi camino. Y, muy importante, el amor es la capacidad de yo entender que yo no puedo cambiar nada de lo de afuera, que me puedo cambiar a mí mismo, pero no cambiar, sino la perspectiva que yo tengo de la vida. Sí, Esa es la invitación. totalmente. Así es. Estoy completamente de acuerdo con todo. Nos sirve mucho este espacio porque es que todo se refleja, el cuerpo refleja todo definitivamente. Ahora que hemos estado hablando tanto de esas enfermedades de fibromialgia, de hipertiroidismo, hipotiroidismo, colon irritable, endometriosis, ovario poliquístico, todo eso. Hipertensión pues falta, pero también la vamos a ver. Pero sí, todo eso definitivamente está asociado a, es que es un engranaje, como decíamos al principio. Cuerpo, mente y espíritu trabajan en sinergia y hay que estar tan atento del uno como del otro. O sea, porque si no está esa armonía y esa sinergia entre todos nuestros cuerpos espirituales y físicos, pues obviamente por algún lado saca la mano, sea el espíritu, las emociones, o sea el cuerpo. Y eso finalmente se termina convirtiendo en una enfermedad. Sí, más que eso, es que nos convertimos en, como dicen, almas en pena, cuando ves que bueno, que en tus relaciones las cosas no fluyen, que en tu economía estás estancado, que estás viviendo en un país y dices, yo no soy de este país, me quiero ir para otro país, o estoy viviendo en esta casa, no quiero vivir en esta casa, no me hallo, o tu salud, te duele todo, entonces ahí es donde yo te invito a preguntar, uy, no es hora ¿De de dónde soltar el viene eso? sufrimiento. ¿De Ujú. dónde viene eso? ¿Por qué yo me siento de esta manera? ¿Por qué pienso que el problema está afuera? ¿Por qué pienso que el problema son los demás? ¿Y qué es lo que yo tengo que aprender a aceptar? ¿Y qué es lo que la vida me está enseñando, mostrándome este punto de saturación tan horrible? Entonces ahí es donde yo le pregunto a la vida, hey, ¿qué tengo que hacer? Pues esa es la invitación. Si no sabes, entonces busca quien te ayude, pero no te quedes Sí, ahí siendo una víctima de las circunstancias, porque la idea no es esa. La idea no es
que nos volvamos víctimas, ay, entonces pobrecito de mí, no sé hacer relaciones, este me engañó, pobrecito de mí, es que tengo yo qué sé, una hernia discal y entonces no me puedo mover. No, ¿por qué te dio esa hernia discal? ¿Por qué estás en la situación con tu pareja? ¿Por qué tu pareja te engañó? Es que todo tiene una explicación, pero no Sí, como total. me decían estos días una chica en consulta, me decía, ay, Julia, yo no sabía que yo tenía tantas cargas. Y yo le decía, ¿sabes qué pasa? Que la cultura nos ha enseñado a pasar hoja. Está muy bien pasar hoja, pero pasar hoja de manera consciente. ¿Para qué? Para no caer en Absolutamente. el mismo error, no caer en el Sí, mismo error, no repetir las mismas situaciones, porque estamos como condenados a repetir la misma historia, hasta que llega la ujú, oveja negra y dice, no más, se acabó, se acabó. Entonces la sí, pregunta es, estimado seguidor, ¿cuánto tiempo tienes que esperar para tomar una decisión y tomar conciencia de ti, de tu mente, de tus relaciones, de tu economía, de tu salud? ¿Hasta cuándo? Ahora mismo sí, estamos sobreinformados, hay un montón de información. Ve por ella, sí. ¿no? Hay un montón de información, uno la puede filtrar y finalmente pescarla mejor. Sí, Yo porque también he encontrado, estamos en la era de la sí, información. no, y yo he encontrado, pues, últimamente, estos últimos años he encontrado, Ay, te pierdo. ya volví, que he encontrado también en las redes sociales Sí, sí, sí. personas muy tesas, maravillosas, y he aprendido muchas cosas, pues, que nunca me imaginé, pero fue porque empecé como a pescar en esa información, a depurar, y la invitación que yo les hago hoy también es como haciéndole como conexión a lo que tú estabas diciendo lo último, es cuando tengamos una enfermedad, una dolencia o las cosas no funcionen, no salgamos corriendo donde un médico o un psiquiatra a que nos mande una pastillita, ¿cierto? Que es lo que mucha gente hace hoy, ¿sí? Se va para Sí. donde el psiquiatra, entonces, no, mándeme la pastilla porque yo como mucho, mándeme la pastilla porque es que yo vivo en depresión, mándeme la pastilla porque vivo con pereza, ¿cierto? Sabiendo que hay tantas cosas como por resolver, que no las va a resolver una pastilla, sino que es un trabajo, como tú dices, interior, individual de cada persona, que tiene que, o sea, si tiene que buscar ayuda, búsquela, pero no busque, como te dijera yo, No, como un calmante, un, sí, eso es un calmante, un, porque después eso se le sí, hace una una bola anestesia, en un una anestesia, anestésico. una cosa que lo Sí, anestesie, porque va a ser peor para mí, por porque eso después ejemplo. se va a hacer una bola gigantesca. Sí, Ujú. Para mí, por ejemplo, cuando mi mamá se murió, que yo tenía 12 años, yo le decía mucho a mi papá, papi, medícame que yo no voy a poder con esto, ¿cierto? Entonces me dio anorexia, me dio bulimia, estuve en una depresión profunda 5 años y mi papá me decía, no, Marcela, sin anestesia, o sea, se tiene que enfrentar eso. Y en ese momento yo decía, no, mi papá es un descarado, ¿por qué no me ayuda, que me mediquen, no sé qué? Pero hoy lo agradezco, porque claro. pues como al haber vivido ese proceso sin anestesia, pude ser más consciente y lo tuve que enfrentar, o sea, hubiera querido, no hubiera querido, o sea, mi papá me ayudó a tener que enfrentarme a lo que me estaba pasando. Y no sería lo que soy hoy si me Es hubieran, una cosa si me que yo hubieran siempre empastillado. les Seguro digo que a la no. gente. Claro, hay una cosa que yo siempre le digo a la gente. Usted tiene dos opciones, o mirar la enfermedad de frente o sentirse una víctima de esa enfermedad. Tiene dos opciones. Cuando a mí me operaron del tumor, que yo llevo una válvula aquí drenando que va todo el cuerpo, yo tenía dos opciones. O quedar en la miseria, sufriendo por ese tumor, o decir, bueno, yo puedo vivir con él, no tengo problema. El día
que sea mi momento, miré, pero yo a fecha doy trabajo, hago mi vida, hago mis lives, voy allí, hago esto, pero porque eso no va a impedir que yo haga mi vida. Entonces, está bien reconocer la enfermedad, listo, actúo, bueno, voy al de los médicos, estoy en los controles y tal, pero que eso no defina mi vida, porque el miedo, volvemos a lo del tema del miedo, el miedo me paraliza, el miedo me deprime, el miedo me baja la energía. Entonces, cuando a mí se me baja la energía, entonces entro en estados depresivos. Y los estados Sí. depresivos empiezo a ver la vida desde la oscuridad, no con la claridad que tiene. Entonces, Ujú. el miedo, cuando nos aferramos al miedo, nos aferramos al dolor, al sufrimiento. Sí, es Entonces, verdad, es verdad. es una opción elegir, es una opción elegir. Ujú. ¿Trabajar o dejarse comer por el tigre, como dicen por ahí? Sí, pero es muy interesante y volvemos a repetirlo, que todos, absolutamente todos, los reyes, los presidentes, todos, absolutamente todos, tenemos un miedo, Sí, un miedo. mi Entonces la asociado, pregunta es, sí. ¿cuál es tu miedo? Y Ujú. si ahora, en la actualidad, el miedo está gobernando tu vida. Entonces, si te está gobernando, entonces, ¿qué vas a hacer? Como dicen acá, espabile. Acá también se dice todavía Ah, espabile. sí, sí, espabile. Sí, todavía, Pues eso, sí. entonces hay que espabilar para qué, pues a ver, si estoy teniendo malos resultados, pues voy a mejorarlos. ¿Qué tengo que hacer? La mejor inversión que uno puede hacer es en uno mismo. ¿Por qué? Porque uno vive todos los días con Así es, uno. Entonces, si yo no me soporto a mí mismo, así es. estoy jodido, estoy jodido. Entonces, los dolores, Nadie me va a los soportar y yo resultados, la tampoco me voy a economía, soportar a nadie. imagínate. Claro, claro. Entonces Así. ahí nos vamos al tema de, ay, miedo a quedarme sola, ¿cierto? Hay otro miedo muy, ay, tengo miedo a quedarme sola. Entonces la pregunta es, ¿qué tal eres tú como compañía? Ujú. Es decir, ¿te aguantas tú misma o tú Esos son los mismo? que son, esos son los que son intensos, llaman todo el día, tienen que ir Sí, por pero por eso, todos pero antes lados. Ay. de yo hacerme una sociedad Pues, con una pareja, ¿cierto? Hacerme una sociedad con una pareja, porque es que una relación de pareja es la mejor sociedad que yo tengo, es una empresa, lo que pasa es que la gente no lo ve como una empresa, sino que dice, ay, me enamoré, porque las se cosquillas deja empiezan dominar acá por en el las estómago hormonas. y el Mm. estado de enajenamiento, porque es un estado de enajenamiento, por así decir, Eso dura amor 3 años ciego, nomás, sí. el amor Ujú. ciego que dura 1 año, 2 años y después tú ves la realidad del personaje Sí, con la el que química estás. del amor. Sí, la química del amor y el personaje con el que te has asociado, porque te has asociado no solamente para acostarte con él, sino que te has asociado para llevar una economía con él, para tener una relación con él, y no te has asociado solamente con él, te has asociado también con la familia de él, porque es una cosa que nunca la Sí. menciona. Y dice, ay, tan bonito él, pero usted mire con quién está asociado. Me estoy yendo por otro lado. Entonces, Eso no, lo tenemos que compromiso. tratar después. ¿Dónde? Si es que yo me voy por allá, yo me voy, tengo muchas ramas. Entonces, Es que hay mucho, sí, el mucho por miedo a la hablar. soledad, el miedo a la soledad, yo, ¿cómo me siento solo? ¿Soy yo buena Ujú. compañía? Yo soy buena compañía. Es decir, yo me acompaño a mí. ¿Cómo me siento yo irme a tomar un cafecito sola? ¿Me siento triste? ¿O cómo me siento yo? Me estoy tomando un café y estoy mirando los árboles, el cielo y dice, Sí, qué bacano estar conmigo, qué bacano estar conmigo mismo. Y si tengo esa sensación de qué bueno estar conmigo mismo. Ahí sí, asóciese, tenga una empresa con otra persona. Estoy hablando de empresa exacto. de relación, ¿cierto? Porque Sí, si así no, es. ¿qué pasa con las relaciones? O vas adelante o vas atrás, pero no vas al lado. Y en las relaciones hay que ir al lado. Entonces, vamos a buscar Así el es. ser afín. Bueno, en fin, Así es, eso así ya lo es. Eso hablaremos está en muy bueno. otra sesión. Ese tema está muy Entonces, bueno. El el ser miedo, afín, eso lo hablamos en otro live. ser afín, el ser afín. El ser afín es el que yo ando al lado, ni adelante ni atrás.
Ni yo lo empujo Mm. a él, ni él me empuja a mí. Estamos caminando del lado, al lado, donde los dos crecemos. Pero para yo ser correspondiente con ese tipo de persona que se llama pareja armónica, yo tengo que saber quién soy, cuál es mi Sí, miedo, qué es lo que me molesta, a dónde me lleva la mente, porque la mente le gusta jugar mucho, entonces nos lleva al pasado, donde qué, donde nos sentimos culpables, donde culpamos a otros. Y cuando se aburre ahí en el pasado, entonces nos lleva al futuro. Y en el futuro, como no lo puede controlar, entonces le produce ansiedad y ahí se la pasa, para allá, para acá, para sí, allá, para sí, acá. Entonces, pues nada, así es, no sé si así tienes es. alguna duda, algo que te pueda aclarar. No, yo creo que ya, yo pues comparto la información si quieres de los cuadritos en las historias. Ya Sí. las personas que nos quieran hacer preguntas o sugerirnos temas, pues como también de la parte mental y emocional, nos las pueden dejar en los comentarios. Y para que nos cuentes de tus terapias, cómo te pueden contactar, las redes sociales, dónde te pueden seguir, todo eso. Bueno, yo tengo mis redes sociales, que es terapia y meditaciones. Eso es, y mi página web Vea, por es favor. www.juatoro.es. Yo atiendo de manera presencial aquí en Madrid y a manera online, pues, donde estés. La Listo. idea es no generar una dependencia, sino enseñarte a vivir, porque no sabemos vivir, porque nuestras Así creencias, es. nuestras limitaciones nos impiden disfrutar de la vida tal cual como es. Entonces, yo le enseño a las personas a través de mi experiencia de una información que se puede verificar para mejorar todos los resultados. Yo soy Relaciones, testigo. economía, salud, Yo, adaptación, felicidad, paz. Entonces, es eso. Le ayuda a la persona a saber vivir y a no tener yo soy dependencia de testigo nada fiel ni de nadie. de las terapias. Sí. Entonces, pues nada, esa es la invitación. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con mucho amor y con mucho gusto se la resolvemos. Y eso es todo. Y nos Ser seguimos viendo en felices. este espacio también. Yo les voy a Sí, compartir claro. aquí en la leyenda del post que lo voy a dejar en mi muro. Y vamos a ver si Juli también lo reposta en el suyo. Les dejo el número de contacto de Juli y las redes sociales, la página para que la sigan y Fenomenal. en caso de que la quieran Muchísimas gracias. contactar para terapia, yo soy una paciente que da testimonio de que son terapias que no lo hacen a uno Como los dependiente, alcohólicos sino anónimos. Doy testimonio de que soy alcohólico doy anónimo y testimonio, no voy a ay, salir yo de soy acá. libre. No mentiras. Con todo el Pero amor, sí, sí. sí, estamos ahí en el proceso, pero todos estamos en el proceso del autoconocimiento y es para todos y no termina. A Nosotros eso somos como una venimos. gran capa de cebolla. Tenemos Ujú. muchas cosas, ¿vale? Venimos a aprender y seguir aprendiendo. Bueno, muchas gracias. Les dejo el live en mi muro y se los dejo también ahorita en las historias, para que lo compartan, lo vuelvan a escuchar, lo pueden escuchar yendo para la casa, en el taco ahorita de la tarde, o en la mañana cuando se levanten, para que alimentemos también la mente y el espíritu de las personas que llegaron tarde. Hablamos de tipos de miedos asociados a enfermedades, a ciertos comportamientos y cómo los podemos identificar y enfrentar. Entonces, para las personas que llegaron Ay, tardecito, lo hay una pueden cosa escuchar también, en cualquier Marce, momento. importante, antes de que, bueno, Dime. aquí antes de cerrar, para las personas que tenemos hijos pequeños, la invitación es más que a cuidar lo que decimos y las reacciones que decimos porque les grabamos traumas instantáneos a nuestros hijos, con lo que comenté al principio. Entonces, ser conscientes de eso, ser conscientes de todo Total. lo que podemos hacer para que el niño pues tenga ese miedo desde que nace hasta, es decir, de los 6 a los 12 años, a los 6 años, cómo les grabamos toda esa serie de traumas y no sabes cuántos traumas tenemos hasta que no nos enfrentamos a ellos.
¿Cuántas personas Ay, se dieron cuenta que tenían miedo a las alturas o miedo a hablar en público cuando se han visto en esa situación y no lo sabían? Entonces, la invitación es a buscar cuáles son nuestros miedos y a empezar a trabajarlos. que así sea. Juli, muchas gracias por habernos acompañado. Entonces, voy a compartir ahí tus redes sociales y todos los que puedan salven este live, lo comparten para que siempre estén conscientes de sus temores y los estén trabajando también. Y si necesitan ayuda, pues ahí está Juli con las terapias que son maravillosas. Eso sí es Bueno, un así. abrazo, millones de bendiciones y chao, chao. Muchas gracias. Chao, Chao. chao. Adiós.